un científico japonés ha comprobado científicamente que hablándole a una taza de arroz, este arroz va a crecer más grande y más delicioso que aquel arroz al que no le dijo nada bonito y nada bueno. Eso es comprobado. Por eso siempre traigo mi tacita de arroz. Porque yo vivo con mucha hambre. Tacita de arroz, eres lo más bello que me ha pasado en la vida. Te amo, arroz, te amo. Desde que te conocí nunca te he podido olvidar, arroz. Oh, arroz, crece, por favor, crece. Oh, espera, ¿lo dices en serio? Déjame reír más fuerte. Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar. Bienvenidos a este nuevo programa. Generalmente en las predicaciones se utilizan muchos ejemplos, ilustraciones y metáforas para poder explicar los puntos con mayor fluidez. Aunque hay muchas prédicas que son solo ejemplos, metáforas e ilustraciones. Sin embargo, lo mínimo que uno puede hacer cuando hace eso es verificar que la ilustración sea correcta, esté hablando uno la verdad. Hoy vamos a ver 4 ejemplos de ilustraciones muy populares que hemos escuchado en muchos mensajes que incluso nos han hecho llorar, pero que vamos a demostrar son absolutamente falsas. Comencemos. Número 1. La puerta de la aguja. Y dice de la siguiente manera. En la antigüedad había una ciudad que se llamaba Jerusalén. Y en esa ciudad que se llamaba Jerusalén, habían unas murallas. Y en esas murallas había una puerta grande. Digamos, para que usted lo entienda, digamos una puerta corrediza, ¿verdad? Digamos que esto es una puerta corrediza completa, que viene un camión para entrar, usted abre la puerta corrediza. Pero aquí, digamos que este atril es una puerta pequeña que está dentro de la puerta grande. A esa puerta pequeña que estaba dentro de la puerta grande le llamaban el ojo de una aguja. Para el camello era casi imposible pasar por esa puerta. Era más fácil correr la puerta grande de la entrada de Jerusalén que entrar por la puerta pequeña, porque era casi imposible el camello pasar por esa puerta que le llamaban el ojo de una aguja. Y entonces Jesús dice, es más fácil un camello pasar por esa puerta pequeña de la entrada de Jerusalén que un rico entrar en el reino de Dios. Hay una versión alternativa de esta ilustración que dice que era una sola puerta que se encontraba al costado del muro que entraba al templo y pues tenían que entrar igual, el principio es el mismo, agachaditos, inclinados, de rodillas, humillados. Y todo se basa en Mateo 19:24, Marcos 10:25 o Lucas 18:25 que dice: es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Pero, ningún escritor antiguo habló de estas famosas puertas pequeñitas. Ninguno. Flavio Josefo, que es el más importante historiador, jamás mencionó nada sobre eso. Esa idea va a aparecer realmente por allá en la Edad Media, cuando se comienza a hablar de una puerta muy pequeña que se había construido muchísimos años después de Jesucristo y que hacía parte no del templo, sino de las murallas de la ciudad. Ahora, el problema con esta ilustración es que dice, no es que sea imposible, sino que es difícil. O sea, sí se puede entrar por el ojo de la aguja, ya que es una pequeña puerta, pero con dificultad. El problema es que el punto de Jesús no es que sea difícil, sino que literalmente es imposible que un camello, algunos dicen que no está hablando de camello, que en la traducción se puede hablar de camel, que era una cuerda muy grande con la cual se amarraban los barcos, pero el principio es básicamente el mismo. No se puede ingresar una cuerda muy grande por el ojo de una aguja. Jesús está diciendo es algo imposible. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque 2 versículos más adelante lo reafirma. Lucas 18:27. Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Así que ese ejemplo de la puerta pequeñita transforma completamente el mensaje. El mensaje de Cristo no es que sea muy difícil y que tengo que humillarme mucho para poder entrar al reino de los cielos. El ejemplo de Jesús a lo que lleva es a que es imposible.
A que no se puede, ninguno de nosotros puede entrar por sus propios medios al reino de los cielos por más de que se humille. Es un milagro lo que nos hace entrar al reino de los cielos. Cualquier cosa que consideremos como una riqueza personal, porque en ese contexto está ese texto, pues ya nos impide entrar al reino de los cielos. No se trata de que sea algo difícil que solamente logre agachadito. Se trata de algo imposible que solamente se puede lograr por la voluntad y el milagro de Dios que hace de lo imposible posible. Número 2. El ejemplo del águila. Tengo que admitir que yo alguna vez utilicé este ejemplo. Escuche cómo lo dice muy lindo Dantecito Gebel. No sé si sabías, seguramente sí, que el águila llega a vivir 70 años. 70 años la tipa. Pero para llegar a esa edad, a los 40, toma una decisión muy seria. Las uñas están apretadas, inflexibles y no consiguen tomar las presas para alimentarse. Su pico largo, puntiagudo, se va curvando, apunta contra el pecho, las alas están envejecidas, las plumas gruesas. Entonces volar se le hace difícil. Entonces tiene dos alternativas. O morir, dejarse morir, o enfrentar un proceso de renovación que le dura 150 días, que consiste en volar lo más alto que puede de una montaña, quedarse en el nido, y después empieza a golpear su pico en la pared hasta que se lo consigue arrancar. Y tiene que esperar que le crezca un pico nuevo con el que va a desprender una a una sus uñas viejas. Y cuando las nuevas uñas comienzan a nacer, empieza a desprender las plumas viejas. Después de 5 meses, parece que salió de una cirugía plástica. Sale para su vuelo de renovación y vive 30 años más. Entonces, vivir significa elegir. Y todas las decisiones están en nuestras manos. Pero el riesgo a una decisión equivocada es preferible al terror de la indecisión. Esta es una historia típica de motivadores personales. La usan muchísimos. Daniel Aviv, Yotoi Kenji y otros usan este tipo de ilustraciones y específicamente del águila. ¿Y en qué se basa bíblicamente los que lo dicen? Lo hemos escuchado en muchas prédicas muchas veces. Se basan en el Salmo 103:5. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Pero en ese verso nada dice sobre esa ilustración. Ese rejuvenecerse como el águila no está diciendo que el águila tenga que pasar por un proceso de rejuvenecimiento. No, simplemente es una visión poética de cómo ellos veían el águila. Y eso lo confirma Isaías. Isaías 40:31. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pero, la historia es una completa mentira, mi hermano querido. En primer lugar, las águilas no viven 70 años. El águila que más vive puede vivir 50, pero ninguna águila vive 70 años. En segundo lugar, ninguna águila se va a quitar el pico pegándose en contra de la montaña, porque el pico del águila tiene vasos sanguíneos. Si se quita el pico, se muere de hambre. Es decir, si un águila se quitara el pico, se moriría. En tercer lugar, las aves no se arrancan las plumas y las uñas. Las plumas caen de manera natural y son reemplazadas por unas plumas nuevas y las uñas se van desgastando, pero no se las arrancan con su pico, se desgastan con el uso. Y además no hay un solo estudio zoológico científico que pueda ratificar esta hermosa metáfora. Realmente no es verdad. Pero el problema de la metáfora de fondo es que la metáfora no enseña con precisión la verdad bíblica. A ver, esta metáfora del águila quiere enseñar 3 cosas. Número 1, que el creyente debe renovarse. Bueno, sí, está bien. Número 2, que ese proceso implica dolor, decisiones y dificultades. Sí, está bien. Pero número 3, que el cambio depende de tu decisión radical. Y ahí es donde está el problema. La decisión no parte de nosotros. El Señor es el que pone el querer como el hacer conforme a su buena voluntad. Es decir, la decisión no es la causa del cambio. La decisión es la consecuencia de un cambio que Dios ya hizo en nuestro corazón y en nuestro espíritu. O sea, esta metáfora lo que quiere decir literalmente es: tú tienes el poder de reinventarte completamente si así lo decides. Pero la Biblia dice, Ezequiel 36:26, os daré corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Todo el proceso de renovación lo hace Dios, lo dice Ezequiel. Él es el que nos dará, nos pondrá, nos quitará. Él es el que hace todo. Así que esta metáfora es, número 1, mentira, y número 2, su enseñanza de fondo espiritual es solo parcialmente cierta. Número 3, la NASA confirmó que la Biblia tenía razón.
Uy, esta sí que la hemos escuchado en iglesias, pero por montones. Han dicho y afirmado, jurado y comido tierra, que la NASA comprobó que faltaba un día en la historia. Escuche la versión simplificada. La NASA y el día perdido de Josué. Acompáñame a ver. Recientemente, astronautas y científicos espaciales en Greenbelt, Maryland, estaban verificando la posición del Sol, la Luna y los planetas para saber dónde se encontrarían dentro de 100 años y en los próximos 1000 años. Para ello hicieron que el programa informático reconstruyera la posición de los planetas también en el pasado. Pero en ese proceso llegó a un punto en el que la máquina se detuvo, indicando un error. Decidieron entonces llamar a la oficina de mantenimiento para revisarla. Los técnicos encontraron que la computadora estaba en perfectas condiciones e informaron de que habían encontrado que faltaba un día en el universo del tiempo transcurrido en la historia. Un cristiano del equipo recordó entonces el pasaje del libro Josué, capítulo 10, en el que Dios detiene el sol para que Israel pueda ganar una batalla. Los ingenieros del programa espacial dijeron, ese es el día que falta. Así que pusieron el programa en funcionamiento y descubrieron que el lapso que faltaba en la época de Josué era de 23 horas y 20 minutos. No era un día completo. El ingeniero cristiano indicó que en 2 Reyes 8, 11, 20 se cuenta cómo Dios hizo que la sombra retrocediera 10 grados como señal de que el rey Ezequías sanaría. Estos conformarían exactamente los 40 minutos que le faltaban a la computadora de la NASA. El texto ha circulado bajo el auspicio de las Sociedades Bíblicas Unidas de Miami, Florida. ¡Sol! ¡Detente en Gibeón! ¡Luna! ¡Detente en el valle de Ayalón! Incluso hay muchísimos posts y muchísimos reels y muchísimos videos cortos que argumentan a favor de esto, pero esto es una completa mentira. La NASA no ha sacado un comunicado oficial porque es algo tan insignificante que ni siquiera tienen que hacerlo. Pero sí, alguna vez publicaron lo siguiente: no hay verdad en la historia de que la NASA descubrió un día perdido. Esa respuesta viene de la Oficina de Asuntos Públicos de la NASA en Washington. Y es lo único que han dicho sobre el tema, porque realmente no tiene ni razón de ser sacar un documento oficial sobre este mito. Es un mito urbano, es una leyenda urbana, porque realmente no es posible, por más computadora súper avanzada que usted tenga, calcular en qué fecha exactamente fue el día que se perdió, el día que el sol paró y la luna también. Sol, detente en Ajalón y tú, luna en Ascalón. Y no hay forma de saber qué día fue. ¿Pero de dónde salió ese mito y por qué es tan popular? Y aquí es donde viene lo impresionante, es algo supremamente antiguo, sale de un libro escrito en 1890 por C.A.L. Totten. Y el libro se llama El día largo de Josué y el reloj de Acaz. Sí, señores, un grito de medianoche, bastante poético, pero en esa época ni siquiera existía la NASA, hermano. Para 1930, Harry Reamer referenció a la ciencia y dijo, la ciencia comprobó lo que Totten había dicho. Pero pues no dijo qué ciencia, no citó el estudio, ni nada por el estilo. Para los años 60, un hombre llamado Harold Hill, cuya empresa más bien, que se llamaba Curtis Engine, trabajó para la NASA, dijo haber tenido acceso a unos documentos que, según él, afirmaban lo del supuesto día perdido. Pero realmente este empresario jamás estuvo directamente trabajando para la NASA. Su empresa trabajó para la NASA, pero no él. Así que, ¿por qué habría de tener acceso a unos documentos ultra secretos que decían que habían descubierto un día perdido y que todo eso tenía que ver con Josué? Pues no hay la más mínima prueba de eso. Es más bien un mito urbano que el hombre se inventó. Seguramente había escuchado a Rimmer, que había escuchado a Totten o que había leído el libro de Totten, y todo esto se convirtió en una bola de mentiras. Y es que no puedes usar una mentira, por más científica que suene, para convencer a las personas de que la Biblia es verdad. No puedes usar la mentira para convencer de la verdad. En el cristianismo, el fin no justifica los medios. Y si necesitas inventar evidencia para argumentar a favor de la Biblia, el problema está en que no confías entonces en que la Biblia es suficiente. Y he escuchado esto de muchísimos hermanos en Cristo y en muchísimos sermones. ¡Ay, Dios mío! Pero vamos con el número 4.
el síndrome de la rana hervida. Y aquí, este pastor lo dice y lo explica muy claramente. La premisa es que si una rana se pone repentinamente en el agua hirviendo, saltará. Pero si la rana se pone en el agua tibia, que luego se lleva a la ebullición lentamente, no percibirá el peligro y se cocerá hasta la muerte debido a que la rana regula su propia temperatura y el aumento de la misma es tan progresiva como el agua que se va hirviendo. ¿Es verdad que si una rana se pone en fuego lento, pues la rana no se va a dar cuenta que la temperatura está aumentando y va a terminar muriendo ahí por no intentar salir de la olla? Pues esa rana está en la olla, definitivamente. ¿De dónde surge esto? Bueno, un hombre llamado Edward Scheller Scripture escribió un artículo en The New Psychology en 1897 que decía de la siguiente manera: una rana viva puede hervirse sin moverse si el agua se calienta lo suficientemente despacio en un experimento. La temperatura se elevó a la velocidad de 0.002 grados centígrados por segundo. Y a partir del supuesto experimento de este científico, pues surge la metáfora muy bonita de que poco a poco nos va envolviendo el calor y no nos damos cuenta a qué horas nos vamos a morir. Pero en 1995, Douglas Melton, biólogo de la Universidad de Harvard, dijo lo siguiente: si pones una rana en agua hirviendo, no saltará, morirá. Si la pones en agua fría, saltará antes de que se caliente. No se quedan quietas. Y George R. Zug, curador de reptiles y anfibios del Museo Nacional de Historia Natural, también rechazó completamente esa idea. Si una rana tuviera un medio para salir, sin duda saldría. Finalmente, en 2018, el investigador Agustín Camacho, Carolyn Molina y Fernando Ribeiro del Departamento de Fisiología del Instituto de Biociencias de Sao Paulo realizaron el experimento con unas ranas toro y el resultado fue que salieron brincando sin necesidad de que subiera mucho la temperatura. Es decir, definitivamente, por más de que usted suba lentamente la temperatura, al mínimo cambio, la rana se va a escapar. A mí me pasó, tuve una ranita que capturé para un proyecto científico en el colegio y se escapó, la sinvergüenza. Sin embargo, podemos decir que por lo menos la enseñanza de fondo de esta metáfora, pues es cierta. Sí, el pecado nos envuelve lentamente, poco a poco, no nos damos cuenta y termina acabando con nosotros. Como lo dice Santiago, capítulo 1, verso 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da luz al pecado y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. Lo plantea como un proceso en el cual uno no se da cuenta de lo que va pasando hasta que muere, ¿sí? Es decir, la enseñanza por lo menos está verdadera, pero uno no puede usar metáforas falsas para enseñanzas verdaderas. O sea, no se vale. Algún día un pastor enseñó que un barco chocó contra un iceberg y se estaba hundiendo y estaba entrando el agua, así que un niño colocó su cuerpo en el hoyo para que el agua no entrara y así salvara a todos en el barco. Eso es lo que Cristo hizo por nosotros. Eso es mentira, un niño no va a hacer eso. Un niño no va a hacer eso. Uno no puede usar historias falsas y ejemplos falsos para dar verdades profundas. No. Lo mínimo que uno tiene que hacer es corroborar el ejemplo. ¿Conoce usted más ejemplos de estos falsos ejemplos? ¿Conoce usted más ilustraciones e historias mentirosas que usan generalmente en las predicaciones y con los cuales nos han engañado? Colóquelo aquí, por favor, en la caja de comentarios a ver si hacemos una segunda parte a este video. ¿Le interesa una segunda parte? Escríbalo también aquí. Mire, si este video alcanza por lo menos 5,000 likes, hacemos la segunda parte. Así que dele like, comparte este video por todas las redes sociales y gracias por haber estado con nosotros acá en Biblia Libre.